Cómo el almirante partió de Caria y fue a Cerabora y Veragua, navegando hasta que llegó a Portobelo, cuyo viaje fue por costa muy fructífera. El miércoles después, a 5 de octubre, se hizo el almirante a la vela y arribó al canal de Cerabora, que tiene 6 leguas de largo y más de 3 de ancho, en el cual hay muchas isletas y 3 o 4 bocas muy a propósito para entrar y salir con todos tiempos. Las naves van por dentro de estas islas entre una y otra, como por una calle, tocando las cuerdas de los navíos en las ramas de los árboles. Luego que surgimos en este canal, fueron las barcas a una isla donde había en tierra 20 canoas y los indios en la ribera desnudos como nacieron, y solo tenían un espejo de oro al cuello y algunos traían un águila de guanín. Los cuales, sin mostrar miedo, pidiéndolo, los 2 indios de Cariay trocaron al instante espejo que pesó 10 ducados por 3 cascabeles y dijeron haber gran abundancia de aquel oro y que se cogía en la tierra firme muy cerca de ellos. Y así, a 7 de octubre fueron a tierra firme las barcas donde habían hallado 10 canoas llenas de indios, porque no quisieron rescatar los espejos con los nuestros. Fueron presos 2 de los más principales para que el almirante se informase de ellos por medio de sendos intérpretes. El espejo que traía uno pesó 14 ducados y el águila del otro 22. Decían estos indios que a 1 o 2 jornadas tierra adentro se recogía mucho oro, en algunos lugares que nombraban, que en aquel canal había mucho pescado y en tierra muchos animales. De los que decimos saber en Canaria, y gran cantidad de las cosas que comen, como raíces de hierbas, grano y fruta. Los indios andaban teñidos de varios colores, blanco, negro y colorado en la cara y en el cuerpo, y desnudos con un pañillo corto de algodón delante. De este canal de Cerabora pasamos a otro que confina con él, y se le parece en todo, llamado Aburema. Después, a 17 del mes, salimos a Masancho para seguir nuestro viaje, y llegando a Guaiga, que es un río distante 12 leguas de Aburema, envió las barcas a tierra el almirante, desde las cuales vieron más de 100 indios en la playa cuando iban. Y fueron embestidos de ellos furiosamente, entrándose en el agua hasta la cintura, vibrando sus lancillas y tocando cuernos y un tambor, en acto de guerra para defender la región, echando el agua salada hacia los cristianos y mascando hierbas y escupiéndolas. Pero los nuestros no se movieron, procurando aquietarlos como se hizo, y finalmente se llegaron a rescatar los espejos que traían al cuello, cada uno por 2 o 3 cascabeles, y se ganaron 16 espejos de oro fino, que valían 150 ducados. Volvieron el día siguiente, viernes 29 de octubre, a tierra, las barcas para rescatar, y antes que saliesen a tierra, llamaron a algunos indios que estaban en algunas ramadas, hechas en la marina aquella noche, para guardar la tierra, temiendo que los cristianos la tomasen para darles algún disgusto. Pero aunque los llamaron muchas veces, ningún indio quiso venir a las barcas, ni los cristianos ir a tierra sin saber primero el ánimo en que estaban, pues como se supo después, los esperaban con ánimo de embestirlos cuando desembarcasen. Y viendo que no salían, empezaron a tocar los cuernos y el tambor, y con mucha grita saltaron en el agua, como el día antes, hasta llegar cerca de las barcas, haciendo demostración de tirar sus lanzas si no se volvían a los navíos. De cuya acción mal satisfechos los cristianos, para que los indios no tuviesen tanto atrevimiento ni los despreciasen, hirieron a uno en un brazo con una flecha y dispararon un cañón, de que fue tanto el miedo que todos se volvieron huyendo a tierra. Entonces desembarcaron 4 cristianos y, habiéndoles llamado, dejando las armas, vinieron hacia nosotros con mucha seguridad y rescataron 3 espejos, diciendo que no traían más, porque venían prevenidos a pelear y no a rescatar. Pero como el almirante no cuidaba en este viaje más que de adquirir muestra de las cosas que había en la tierra, abreviando el camino pasó a Cateva, sin dilación, y echó las anclas a la entrada de un gran río. Veíase que los indios se llamaban con cuernos y tambores para juntarse, y que después enviaron a las naves una canoa con 2 hombres, los cuales, habiendo hablado con el indio que se había tomado en Cariay, entraron al instante en la capitana, muy seguros, y dieron al almirante 2 espejos de oro que traían al cuello como les había aconsejado el indio referido, y el almirante les dio algunas cosillas de las nuestras. Vueltos a tierra estos 2, vino a los navíos otra canoa con 3, y sus espejos al cuello, los cuales hicieron lo mismo que los 2 primeros, y trabando amistad, salieron los nuestros a tierra, y hallaron muchos indios con su rey, que no se diferenciaba de los demás, sino en estar cubierto con una hoja de árbol, porque llovía mucho. Y para dar ejemplo a sus vasallos, rescató primero un espejo y luego les dijo que rescatasen los suyos, y en todos fueron 19 de oro fino. Aquí fue la primera vez que se vio en las Indias señal de edificio, esto es un gran pedazo de estuco que parecía estar labrado de piedra y cal, de que mandó el almirante tomar un pedazo en memoria de aquella antigüedad.
Desde allí pasó hacia oriente y llegó a Cobrara, cuyos pueblos están situados cerca de los ríos de aquella costa, y porque no salía gente a la playa y el viento era muy bueno, pasó por 5 pueblos de mucho rescate, entre los cuales era uno Veragua, donde decían los indios que se cogía el oro y se hacían los espejos, y el día siguiente llegó a un pueblo que se llama Cubiga, donde según decía el indio de Cariay, se acababa la tierra de rescate que tenía principio en Cerabora, en que hay 50 leguas de costa. Y sin detenerse el almirante, navegó hasta que entró en Portobelo, al cual puso este nombre, porque es muy grande, muy hermoso y poblado, y tiene alrededor gran país cultivado. Entró en él a 11 de noviembre por entre 2 isletas, y dentro de él pueden las naves acercarse a tierra, y si quieren salir volteando, pueden. La región que está alrededor de este puerto es más alta y no muy espesa, bien labrada y llena de casas distantes unas de otras un tiro de piedra o de ballesta, y parece una cosa pintada y la más hermosa que se ha visto. En 7 días que estuvimos aquí, llenos de lluvias y malos tiempos, venían a los navíos canoas de todo el contorno a rescatar bastimentos, ovillos de algodón hilado, muy bello que daban por cosillas de latón. Cómo el almirante llegó al puerto de Bastimentos y al nombre de Dios, y estuvo hasta que entró en el del Retrete. Miércoles a 9 de noviembre salimos de Portobelo, y navegamos ya vía de levante 8 leguas, pero el día siguiente volvimos atrás 4 leguas, forzados del mal tiempo, y entramos en las isletas, cerca de tierra firme donde está nombre de Dios, y porque todos aquellos contornos e isletas estaban llenas de maizales, se les puso por nombre Puerto de Bastimentos. Donde queriendo un batel nuestro, bien armado, tomar lengua en una canoa, creyendo los indios que querían hacerles algún pesar, viéndole ya a un tiro de piedra, se echaron todos al agua para huir nadando, como lo consiguieron. Y aunque el batel bogó mucho no pudo llegar a alguno, en media legua que los persiguió, porque cuando le alcanzaba, se sumergía como hacen los pájaros de agua, y de allí a un rato volvía a salir en otro sitio distante un tiro o 2 de ballesta, y era cosa de gran diversión ver cómo el batel se fatigaba en vano, y al fin se vio precisado a volverse vacío. Estuvimos aquí hasta 23 de noviembre, componiendo los navíos y los botes, y partimos este día hacia oriente, hasta una tierra que llamaban Guigua, del mismo nombre que otra situada entre Veragua y Ceragua. Y llegando las barcas a tierra, hallaron en la playa más de 300 indios, con deseo de trocar bastimentos y algunas muestras de oro que traían colgando de las orejas y de la nariz. Pero sin detenernos, el sábado a 26 de noviembre, entramos en un puertecillo que se llamó el Retrete, porque no cabían en él más de 5 o 6 navíos. Su entrada era por una boca de 15 o 20 pasos de ancho, y ambos lados eran rocas que salían del agua como punta de diamante, y era tan profundo el canal por el medio que acercándose a la orilla un poco se podía saltar desde el navío en tierra, lo que fue la causa principal de que no pereciesen los navíos en la angostura de aquel puerto, de que tendrían la culpa los que fueron a sondarle antes de entrar los navíos, los cuales mintieron por desembarcar deseosos de rescates si los indios hubieran querido, viendo que los navíos se habían acercado a la orilla. Estuvimos en este puerto 9 días con tiempo revuelto y turbado. En los primeros venían los indios muy pacíficamente a rescatar sus cosillas, pero viendo después salir a los cristianos secretamente de los navíos se retiraron a sus casas. Porque los marineros, como gente disoluta y avarienta, les hacían muchos ultrajes, lo cual dio causa a que los indios se alterasen de tal forma que se rompió la paz que con ellos teníamos y hubo algunos reencuentros entre ambas partes, hasta que creciendo los indios cada día más en número, tomaron ánimo de llegar a los navíos que como hemos dicho estaban con el bordo en tierra, creyendo poderles hacer daño, cuyo designio les hubiera salido falso si el almirante no hubiese atendido siempre a pacificarlos con paciencia y cortesía. Pero viendo después su soberbia y arrogancia, para meterles miedo hizo disparar alguna pieza de artillería, a cuyo estruendo correspondían con gritos, dando fuertemente de palos a las ramas de los árboles, haciendo grandes amenazas, para mostrar que no tenían miedo de aquel gran ruido, porque creían verdaderamente que aquellos tronidos solo eran para causar espanto. Y por esto, y porque no tuviesen tanta soberbia, ni despreciasen a los cristianos, mandó el almirante disparar una pieza de artillería contra una cuadrilla de indios que estaban en un altillo, y dando la bala en ella, les hizo conocer era burla tan pesada el rayo como el trueno, con lo cual después no se atrevían a salir de los montes. Era la gente de esta tierra la más bien dispuesta que hasta entonces se había visto entre los indios, porque eran altos, secos, no tenían los vientres hinchados y de buena cara. La tierra estaba toda llena de hierbecilla, pocos árboles y en el puerto había grandísimos caimanes o cocodrilos, los cuales salen a estar y dormir en tierra y esparcen un olor tan suave que parece del mejor almizcle del mundo.
pero son tan carniceros y tan crueles que si encuentran algún hombre durmiendo en tierra, le cogen y se lo llevan al agua para comérselo, aunque cuando son embestidos temen y huyen. Hay de estos caimanes en otras muchas partes de las Indias, que afirman algunos ser estos cocodrilos como los del Nilo. ¿Cómo volvió el almirante hacia Occidente por la fuerza de los temporales, a saber de las minas e informarse de Veragua? Viendo el almirante que la violencia de los tiempos levantes y nordestes no cesaban, y que no podía rescatar con aquellos pueblos, determinó el día 5 de diciembre volver a certificarse de lo que le decían los indios de las minas de Veragua, y así aquel día fue a dormir a Portobelo, 10 leguas hacia Occidente. Y siguiendo otro día su camino, fue embestido de un viento oeste, contrario a su nuevo designio, pero bien próspero para el que había tenido 3 meses antes, y porque no creyó que durase este tiempo, no quiso mudar viajes y no pelear algunos días, porque eran los tiempos inestables. Y ya que vino un poco de buen viento a propósito para ir a Veragua, le sucedió otro contrario que le precisó a volver hacia Portobelo, y cuando imaginaba dar fondo en el puerto volvía el viento a mudarse, contrario al que necesitábamos, y a veces con tantos truenos y relámpagos que no se atrevía la gente a abrir los ojos, y parecía que los navíos se hundían y que el cielo se venía abajo. Algunas veces se continuaban tanto los truenos, que creían que alguna nave de la compañía disparaba la artillería pidiendo socorro, y otras se resolvía el tiempo en tanta lluvia que en 2 o 3 días no dejaba de llover abundantemente, de modo que parecía un nuevo diluvio. Por lo cual ninguno de los navíos dejaba de padecer gran trabajo y estar medio desesperados, viendo que no podían reposar media hora, bañada continuamente de agua y caminando ya a una parte ya a otra, contrastando con todos los elementos y temiendo de todos. Pues en temporales tan espantosos temían el fuego por los rayos y los relámpagos, el aire por su furia, el agua por las olas, y la tierra por los bajíos y escollos de costa no conocida que suelen hallar los hombres cerca del puerto, donde esperaban descansar, y por no saber la entrada bien, se tiene por mejor contratar con los otros elementos, de los cuales se participa menos daño. Y fuera de estos miedos tan diversos, sobrevino otro de no menor peligro y admiración, que fue una manga de agua que pasó el martes 13 de diciembre por entre los navíos, que si no la cortan diciendo el Evangelio de San Juan, no hay duda que anegara lo que cogiera debajo, porque como hemos dicho, tira el agua así hasta las nubes, en forma de columna, más gruesa que una bota, torciéndola como torbellino. Esta misma noche perdimos de vista el navío Zatizono y con buena fortuna volvimos a verle después de 8 días obscurísimos, aunque sin batel porque había corrido gran peligro y aunque vecino a tierra, había echado un ancla, y para librarse de perecer, se vio precisado a cortar la gúmena y perderla. Entonces se conoció que las corrientes de aquellas costas se conformaban con los temporales, y que entonces andaban con el viento hacia levante, corriendo al contrario cuando reinaba vientos que corrían hacia occidente, porque parece que las aguas siguen aquí el curso de los vientos que soplan más. Con tales contrariedades de mar y de viento, perseguida la armada con tanta fuerza que la tenían medio desmembrada, sin poder ninguno hacer más por los trabajos padecidos, se logró algún descanso, en un día o 2 de calma en que vinieron a los navíos tantos tiburones, que casi ponían miedo especialmente a los agoreros, puesto que como se dice de los buitres que pronostican donde hay cuerpo muerto y penetran por el olor muchas leguas de distancia, esto mismo pensaron algunos que sucede a estos tiburones, los cuales cogen el brazo y la pierna de la persona con los dientes, y la cortan como una sierra porque tienen 2 órdenes de dientes como ella. Fue tanta la pesca que hicimos de estos pescados con el anzuelo de cadena, que por no poder matar más, los dejábamos en el agua, y es tanta la golosina suya, que no solo comen toda carroña, pero hasta los paños colorados que se ponen en los anzuelos para pescarlos, y yo vi sacar del vientre de un tiburón una tortuga que vivió después en el navío, de otro la cabeza de un tiburón, que habíamos cortado y echado al mar por no ser buena comida, la que se engulló el tiburón, y nos pareció cosa fuera de razón que un animal se tragase una cabeza. De la grandeza de la suya, pero no es de maravillarse, porque tienen la boca rota casi hasta el vientre. Aunque algunos lo tuviesen por mal agüero y otros por mal pescado, todos nos hicieron la honra de comerlos por la penuria que teníamos de vituallas, pues habían pasado más de 8 meses corriendo el mar, en que se habían consumido todas las carnes y pescados que habíamos sacado de España, y con los calores y la humedad del mar se había llenado de gusanos el bizcocho. Y así Dios me ayude, que vi muchos que esperaban a la noche para comer la mazamorra por no ver los gusanos que tenía, y otros estaban ya tan acostumbrados a comerlos que aún no quitaban los gusanos aunque los viesen, porque si se detuviesen a esto perderían la cena. El sábado, a 17 del mes, entró el almirante en un puerto 3 leguas al oriente del peñón que los indios llamaban Huiva.
Era como un gran canal donde descansamos 3 días, y saltando en tierra vimos a los moradores habitar en las copas de los árboles como pájaros, atravesando algunos palos de un ramo a otro, para fabricar allí sus cabañas, que así pueden llamarse mejor que casas, y aunque no sabíamos el motivo de esta novedad, juzgamos que procediese del miedo de los grifos que hay en aquel país, o de los enemigos, porque en toda aquella costa de una legua a otra hay grandes enemistades. A 20 del mismo mes partimos de este puerto con bonanza poco segura, porque apenas salimos al mar, cuando volvieron a molestarnos los vientos y las tempestades, de manera que nos vimos precisados a entrar en otro puerto, del cual salimos al tercer día con muestra de buen tiempo, pero como quien espera al enemigo en algún sitio para matarle, luego nos embistió mal tiempo, de modo que nos llevó casi al peñón. Y teniendo esperanza de entrar en el puerto donde nos habíamos refugiado primero, como si jugase con nosotros, nos embistió a la boca del puerto tan contrario viento que nos precisó a volver hacia Veragua. Y estando parados en la costa del mismo río, volvió el tiempo tan violento que si tuvo alguna prosperidad, fue permitirnos poder tomar aquel puerto, de cuya boca antes nos habíamos retirado el día 12 del mes de diciembre. Y aquí estuvimos desde el día 2 de Navidad hasta 3 de enero del año siguiente de 1503, que, compuesta aquí la nave gallega y la provisión de maíz, agua y leña, volvimos al camino de Veragua con bien malos y contrarios vientos, y se mudaban en peores como el almirante mudaba su camino. Esto fue cosa muy extraña y jamás vista. Pero yo no hubiera repetido tantas mutaciones, si además de hallarme presente, no lo hubiese visto escrito por Diego Méndez, el que navegó con las canoas desde Jamaica, de que adelante se hará mención, el cual también escribió este viaje, y en la carta que el almirante envió por él a los reyes católicos, por la cual conocerá el lector, pues está impresa cuánto padecimos y cuánto persigue la fortuna a los que debía dar prosperidades. Pero volviendo a las mudanzas y contrariedades de los tiempos y del viaje que tanto trabajo nos costó entre Veragua y Portobelo, por lo cual se llamó aquella costa después la costa de los contrastes. Digo que el jueves de la Epifanía dimos fondo cerca de un río que los indios llaman Quiebra, y el almirante le llamó Belén, porque en aquel día llegaron los 3 magos a aquel lugar, y al punto hizo sondar la boca de aquel río y de otro que estaba más a occidente, que los indios llamaban Veragua, y halló su entrada muy baja, y la de Belén con 4 brazas en plena mar. Entraron con las barcas en el río de Belén, y llegaron hasta el pueblo donde tuvieron noticia había minas de oro, aunque al principio, no solo no querían los indios hablar, pero se juntaban con sus armas, para impedir el desembarco de los cristianos. Yendo nuestras barcas al día siguiente al río de Veragua, los indios de aquel pueblo hicieron lo mismo que los antecedentes, no solo en tierra sino en el mar. Pero diciéndoles un indio de aquella costa que iba con los cristianos y los entendía algún poco, que éramos buena gente y no tomábamos nada sin pagarlo, se sosegaron un poco y trocaron 20 espejos de oro y algunos cañoncillos y granos de oro, sin fundir, que para darles más estimación, decían que se cogían lejos de allí y que cuando lo ejecutaban no comían ni llevaban mujeres consigo, que es lo mismo que decían también los de la Española cuando se descubrió.